Puedes tomar asiento. Te invito a acompañarme al capítulo 3 del libro de Éxodo. Capítulo 3, libro de Éxodo. Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos iniciando hoy la temporada temática. Y vamos a iniciar hablando de Dios. ¿Qué les parece? El yo soy de Dios. Dice Éxodo 3, versículo 1, dice: cierto día, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Yo soy el que soy. Repito, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar
por todas las generaciones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Tu amor y tu misericordia nos acompañan siempre. Gracias, Dios Todopoderoso, porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz nos haces aceptos a través de ese sacrificio por tu Hijo amado. Y nos haces y nos adoptas como hijos también. Hemos recibido esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Señor, que nuestro corazón y nuestro entendimiento pueda percibir en alguna medida, Señor, la revelación de tu nombre. Que nuestro entendimiento y nuestro corazón en esta mañana nos permita percibir, nos permita comprender en alguna medida, Señor, lo excelso de tu nombre. Que podamos nosotros, Dios, apropiarnos de eso. Que se funda tu nombre en nuestra identidad. Que nos haga más parecidos y semejantes a ti. Que el contenido, que la esencia de tu nombre, Señor, se haga, Dios, claro en este tiempo, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: Dios revela su identidad de una manera muy particular. Trabaja con un hombre por casi 40 años y lo trabaja en un proceso lento, un proceso pausado, un proceso que duró 40 años. Y cuando ella estaba listo, dijo: es el momento, es el tiempo. Y en una de esas idas, porque era rutinaria el paseo que tenía Moisés en el monte, eso era normal. Y llegó a un lugar donde Dios llama su atención a través de una zarza ardiendo, la zarza que no se consumía. Y cuando vio ese fuego, cuando vio esa llama, él dijo: esto tiene que ser, esto es algo raro, esto está fuera de serie, esto no tiene parecido, nunca he visto algo como esto. He visto zarzas arder, pero no he visto zarzas arder que no se consumen. Y se mantenía. Tal vez él ya estaba acostumbrado y sabía hasta cuánto tiempo tardaba una zarza ardiendo y consumiéndose. Pero esta zarza llamó a su atención. Se acerca y escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. Porque los tratos de Dios con nosotros son personales. Los tratos de Dios son con nuestro nombre y con nuestro sobrenombre, porque nos conoce completamente. Y el propósito de todo este, diríamos, periodo, temporada que vamos a tener hasta finales de agosto, es para que nosotros podamos conocerlo mucho mejor, un poquito más. Y muestra el Señor a Moisés su identidad. En ningún otro pasaje anterior se había mostrado con tanta claridad, con tanta, diríamos, así tan palpable, tan directo. Y dice el Señor a Moisés, cuando le pregunta: ¿y qué nombre le voy a decir a este montón de personas que están allá, que tal vez ni siquiera me van a creer? Él le dice: dile a ellos, yo soy el que soy. Y cuando usted lee, nada más son dos palabras, yo soy. Pero en esas dos palabras hay tanto contenido. En esas dos palabras está la inmensidad de Dios. No podía Dios tal vez explicarle a él todos sus atributos, decirle todo lo que él era. No, sencillamente usó esas dos palabras porque es la palabra o las dos palabras que lo definen a plenitud. Yo soy. Es una denominación en un eterno presente. No tiene yo era, yo seré, no. Yo soy. Y en esas palabras estaban contenidas todos sus atributos. Y esta mañana vamos a tratar unos pocos
de esos atributos. ¿Por qué conocer a Dios es importante? El tema de nosotros es que cuando no conocemos a Dios lo suficiente, nuestro estilo de vida se ve afectado. Nuestra forma de tomar la vida se ve afectada. Porque no conocemos a quien nos llamó. O conocemos apenas un trocito, un pedacito. Y la inmensidad de Dios es tan grande que nos toma toda la vida conocerlo. A pesar de que puede ser inconmensurable, incomprensible, Dios es conocible y Él quiere que le conozcamos. Por eso cuando Moisés le dijo, preséntame tu cédula, enséñame tu ID, el Señor le presenta la cédula de identidad, y en esa cédula no sale un nombre largo. En esa cédula, usando esa ilustración, Dios se presenta como el yo soy. ¿Y qué contiene ese nombre? Ese nombre contiene todo su carácter, contiene todos sus atributos, contiene toda su esencia, contiene su omnipotencia, contiene su omnisciencia, contiene su omnipresencia, contiene su autoexistencia, contiene su justicia, su amor, su misericordia, su fidelidad, su paciencia. ¿Ve que ese nombre es grande? Cada vez que usted lea ese texto y lea ese nombre, no piense en esas dos palabritas. Piense en la inmensidad de Dios, que Él consideró que era prudente y mejor para nosotros definirla en una sola: yo soy. Y dentro de esos atributos hay varios que quiero mencionar en esta mañana. Esos atributos nos van a dar un poquito de luz de ese yo soy. Primero veamos qué es un atributo. ¿Qué es un atributo? Los atributos son cualidades o perfecciones que definen y describen la naturaleza de Dios. Definen quién es Dios, cómo es Dios, a ese Dios al cual usted y yo nos acercamos. Eso es un atributo. Y Dios tiene un montón, ya los leí varios. Eso es un atributo. Veamos algunos atributos de Él. Yo nada más me voy a concentrar en esta mañana en 3. El miércoles, en el culto de oración, vamos a tocar uno más. Y el viernes vamos a cerrar tal vez con uno más. Esta temporada va a ser reforzada durante toda la semana. Toda la semana vamos a estar dentro de ese proceso. Y vamos a ir tema por tema conociendo a Dios. Y eso nos va a ayudar a tener una fe mucho más fundamentada. Su primer atributo que vamos a hablar hoy es su inmutabilidad. Su inmutabilidad. Su inmutabilidad nos habla de que Dios está por encima del cambio. Él es el mismo siempre. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El sumario teológico Lexham dice que la inmutabilidad de Dios es su libertad frente al cambio y que su ser es el mismo en todo momento. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo en el futuro. Dios no cambia. Nosotros los seres humanos tenemos una frase y la repetimos mucho, es: no hay nada más constante que el cambio. Pero Dios está por encima del cambio. Su inmutabilidad lo distingue de sus criaturas
y la creación inanimada, porque todas las criaturas nacen, crecen, se reproducen y así es. Nosotros cambiamos. La creación inanimada, las montañas, los ríos, todo lo que vemos en la naturaleza, todo eso cambia. Hay ríos que se secan, hay montañas que descienden, hay cosas que hoy en día están y después no van a estar. Toda la creación cambia, pero Dios no cambia. Aunque no cambia, puede participar de los cambios y las transiciones de la historia. No es que Dios está sentado en una silla y Él está estático. Dios no es parapléjico. Dios se mueve en la historia. Cuando vio al pueblo de Israel que estaba sufriendo, aproximadamente sufrieron como por 430, un poquito más, años. Estaba formándose, se estaba gestando una nación en el vientre de otra nación. Estaba formando su pueblo. Estaba cumpliendo la promesa y ese pueblo iba a ser llevado a una tierra que fluía leche y miel. Pero le dice a Moisés: mira, yo estoy pendiente del sufrimiento de mi pueblo. Mira, Moisés, yo, aunque soy inmutable, aunque yo no cambio, yo estoy pendiente de tu necesidad. Yo estoy pendiente de tu vida. Yo estoy pendiente de tu historia. Porque Él no está indiferente a lo que nos sucede a nosotros. Aunque Él no cambia, Él participa de los cambios y hace las transiciones. Me encanta porque como Él está por encima del cambio, Él provoca los cambios. Como Él está por encima del cambio, Él es dueño del cambio. Y Él decide cuándo se hace eso y cuándo se necesita transicionar. Sin cambio, dice que no quiere decir que Él es estático o inerte, sino que es el sustento de la vida y la actividad universal. Hebreos 1:3 dice: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que el movimiento de todo lo que está sucediendo en el mundo, el universo, las galaxias, cómo se mueven los planetas. ¿Usted cree que Dios está así como aquí sentado aburrido? Oye, mira, no tengo nada que hacer, me voy a poner a ver cómo se dan vueltas las galaxias. No. Él está actuando. Él actúa sobre todo lo que existe. Y Él actúa sobre tu vida y sobre la mía. Porque Él está pendiente también de nuestras necesidades. Está pendiente de nuestras situaciones más simples. También Dios, al ser inmutable, es plenamente digno de confianza. Y esto me encanta. Usted está siguiendo a un Dios que es digno de confianza. Usted no está siguiendo una fábula. Usted no está siguiendo una tradición verbal. Usted está siguiendo al Dios del universo que hizo los cielos y la tierra y que es digno de confianza. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Y como sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel, sigue siendo poderoso, sigue siendo sanador, sigue siendo sustentador, sigue siendo proveedor, sigue siendo fiel a sus promesas. Ese es el Dios que no cambia, porque es inmutable. Y aquí quiero resaltar estas tres cosas. 1, su inmutabilidad lo hace digno de confianza para llevar a cabo su propósito eterno. Romanos 8:28. Y ese propósito eterno es personalizado. Lo que me encanta de Dios es que es un Dios personal. ¿Alguien aquí conoce ese Dios personal? ¿Alguien que aquí fue lavado por ese Dios personal?
¿Alguien fue sacado del pozo cenagoso por ese Dios personal? ¿A alguien le ha hablado ese Dios personal? Ese es el yo soy. Y dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, dígale que está a su lado, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no desperdicia nada. Dios toma cualquier cosa, ya sea buena o ya sea mala, y la usa de alguna forma para nuestro bien. Por eso el ser inmutable, al Dios ser inmutable, es plenamente digno de confianza, porque puede llevar a cabo su propósito eterno en nosotros. Quiero decirte esta mañana que tú y yo tenemos un propósito eterno en Dios. No te desanimes, sigue caminando, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque hay un propósito eterno para ti. Su inmutabilidad lo hace digno de confianza para sustentarnos en medio de las pruebas difíciles. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿A quién le falta algo? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quiénes alaban a Dios por eso? Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque pase por el lugar más oscuro, Él es digno de confianza. Y esta me encanta. Dios en su inmutabilidad es digno de confianza para cumplir con sus promesas. Voy a repetirlo. Dios, al ser inmutable, es plenamente digno de confianza para cumplir sus promesas. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero sus promesas no, hermano, hay promesas y hay promesas. Miren, hay promesas que no pueden comprarse con dinero. Por ejemplo, que un hijo sea restaurado a Cristo. ¿Usted cree que eso se puede pagar con dinero? Pero eso es una promesa. ¿Lo cree? Que una persona pueda ser sanada de una enfermedad complicada, difícil. Eso no se puede pagar con dinero. Las promesas de Dios no solamente están asociadas con cosas materiales. Las promesas de Dios son inmensamente grandes y están asociadas con la eternidad. Y las promesas asociadas a la eternidad son mucho mayores a cualquier promesa terrenal. Dios puede prometernos cosas en la tierra, amén o no amén. Pero Dios tiene en su palabra promesas firmes, eternas, que nadie nos las va a poder quitar. Porque Dios es digno de confianza, es inmutable y digno de confianza para cumplir con sus promesas. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Números 23:19 dice, y este me encanta: Dios no es hombre. Aguante. No, ya usted lo sabe. Reina Valera 60, ¿verdad?
Pero cuando yo me encuentro con esa primera declaración, yo no puedo seguir hablando. Dios no es hombre. La fuerza de esa frase nos debe hacer alabarle, porque Él no se parece a mí, porque yo soy falible, insuficiente, carente, débil, terrenal, temporal, pero Él es eterno, Él es poderoso, Él es santo, Él es sublime, Él es grande, Él es perfecto, Él es todo suficiente. Por eso cuando leo Dios no es hombre, gracias Dios por no ser hombre. Dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Digno de confianza. Él dijo y no hará. ¿Qué te ha dicho Dios? En lo personal, ¿qué te ha dicho Dios? En lo familiar, ¿qué te ha dicho Dios? En lo espiritual, ¿qué te ha dicho Dios? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios es poderoso para cumplir con sus promesas. Dios es digno de confianza para cumplir con sus promesas. La pregunta esta mañana frente a esto que acabo de decir es: ¿hemos dudado alguna vez de Dios? Puede ser por segundos, un resbaloncito de duda. ¿Quiénes han tenido esos resbaloncitos de duda? Otros se han tirado, hermano, han quedado en el suelo. Pero el Señor viene y nuevamente, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos levanta nuevamente y nos pone en ese lugar nuevamente de fe. Amén. Él nos levanta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su inmutabilidad nos da la firme confianza que Él es digno de esa confianza. Primera de Tesalonicenses dice una verdad inamovible: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Quiero referirme a alguien que esté luchando con algún hábito esclavizante, algo que lo derrota, que vuelve y se levanta, vuelve y lo derrota, vuelve y se levanta, vuelve y lo derrota, vuelve y se levanta. Hermano, hermana, sigue caminando. Sigue caminando. Arrepiéntete, busca ayuda, busca consejo, busca a otros, porque solo no es fácil. Pero quiero decirte esta mañana que Él es suficientemente poderoso para poder sanarte, para poder sanar tus emociones, para restaurar tu corazón, para convertirte en un hombre y una mujer nuevo, para convertirte en una persona conforme a su imagen. Él es poderoso, Él lo hizo con nosotros, Él lo va a hacer por ti. A todos Él nos ha tenido que restaurar. A todos nos ha tenido que sacar del lodo cenagoso. A todos nos ha tenido que sacar del pozo de la desesperación. Fiel es el que te llamó. Fiel es el que te llamó, el cual también lo va a hacer. No te rindas. Si me estás viendo por la pantalla, no te rindas. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Dios es inmutable. Es digno de confianza. Dios está por encima del cambio. Vamos a hablar ahora de su santidad. Cada vez que hablamos o cada vez se va a hablar de su santidad, usted dice, wow, ¿esto qué es? ¿Usted ha pensado alguna vez o ha meditado en la santidad de Dios? ¿Ha pensado en la santidad de Dios? Me encantó ese canto con que cerramos la alabanza. No sé si percibía esa magnificencia.
Cuando tú le dices a Dios es santo, tú le estás diciendo el atributo más sublime. Y a veces lo usamos hasta como muletilla, santo, ¿sí o no? Pero en la Escritura, cada vez que se habla de Dios de la forma más sublime, no se busca otro, no se dice omnisciente, 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 no se le dice eso. No se le dice omnipotente, omnipotente, omnipotente. Él lo es. ¿Qué se le dice? ¿Qué se le dice? Santo. Y se dice 3 veces porque es como la forma de expresarlo de manera plena. Primeramente, hablando un poquito de este atributo de santidad, quiero decirles que Dios es santo de forma absoluta. Dios es santo de forma absoluta. La santidad de Dios habla de la existencia de Dios como completamente separada de su creación. O sea, Dios es punto y aparte de todo lo creado. Y al mismo tiempo, la santidad de Dios habla de su naturaleza pura e incorruptible. Quiere decir que Dios no puede pecar. Y Dios no puede ser tentado. Él es absolutamente puro y absolutamente incorruptible. Él es único frente a todo lo creado. Dios manifiesta su santidad de 2 formas. Una, como un distintivo de que Él trasciende a todo lo que existe. Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, no hay refugio como el Dios nuestro. En Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú? ¿Alguien se acuerda de ese corito? De los de la vieja guardia. ¿Quién está dando de la vieja guardia aquí? ¿Cómo decía ese corito? Oye, dense un aplauso a ustedes mismos. Oye, voy a hablar con el hermano Ibrahim para que lo haga una audición a varios aquí. Ese coro surge de Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? O sea, ¿sabe quién compuso este verso? Fue Miriam. Cuando pasaron el Mar Rojo, hubo un cántico. Y Miriam tomó el pandero y empezó a danzar. Y empezó a decir esto. Y el cántico es largo. Pero en este trozo, en este versículo 11 del capítulo 15, el primer atributo que ella menciona dentro del nombre y la distinción de Dios es su santidad. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Dios muestra su santidad también a través de su presencia pura e incorruptible. Y voy a dar algunos ejemplos del Antiguo Testamento, cómo Él mostraba esa santidad, porque le estaba enviando un mensaje al ser humano. Le decía: yo soy Dios y tú eres criatura. Yo soy único en santidad y tú necesitas santidad, ser santificado. Y dice en Éxodo 19, versículo 10 al 12: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día 3. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término.
Este capítulo 19 marca un antes y un después de la historia. Este capítulo 19 de Éxodo es el punto de inflexión entre la dispensación de la promesa, cuando Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, te bendeciré y serás bendición, y todo lo que dice después de ese texto. En este capítulo 19 de Éxodo es el inicio de la dispensación de la ley. La ley iba a tomar entonces la preeminencia. Dios se iba a mostrar como un Dios que necesita ser adorado en pureza y en santidad. Entonces establece todo un sistema. Y en este versículo, o en estos versículos del 10 al 12, el Señor le dice, mira, están en el monte Sinaí en ese momento. Voy a marcar un perímetro. El que pase ese perímetro va a ser apedreado o muerto a flecha. El que lo pase a conciencia. No se acerquen. Y en otro momento más adelante dice, si alguno sube y se atreve a pasar por el perímetro al límite del monte, yo personalmente lo consumiré. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios en su santidad es perfecto y nosotros como criatura no podemos experimentar directamente esa santidad. Caeríamos muertos. Así como estamos, aunque usted diga, ay, yo soy perfecta. Hay gente así, hermano. No lo dicen, pero por dentro lo sienten. Yo soy perfecta, yo casi nunca me equivoco. Soy perfecto, casi nunca me equivoco. Yo me porto bien. Esto no es asunto de portarse bien, hermano. Dice que todas nuestras justicias para Él son como trapo de inmundicia. Y entonces ahí está el Señor mostrándole al pueblo su santidad. Y dice que empezó el día señalado, empezó a salir humo, fuego. El monte empezó a temblar. Y dice que un cuerno de carnero empezó a sonar, pero fuerte, 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 fuerte. Y la gente decía, no, mira, yo no quiero saber nada de este Dios. Nos vamos a morir todos aquí. Porque ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. En Éxodo 3:5, también Dios le dice, y lo leímos hace un rato, le dice a Moisés, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Que cuando Dios manifiesta su presencia, hace de ese lugar santo. Así se manifestó en ese momento. Y en el Nuevo Testamento, me encanta cuando Dios empieza a tratar con nosotros a través de Jesús. No nos baja la vara para que vean. Nos hace a nosotros el templo. En 2 Corintios 6, 16, 17 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dile al que está a tu lado, eres el templo del Dios viviente. Así, sí, puede ser un templo grande, chiquito, flaquito, gordito, pero eres el templo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes son el pueblo del Señor aquí? ¿Quiénes alaban al Señor por ser su pueblo? Somos su pueblo. Ahora Él está con nosotros. Esta cosa ya no es monte, ya ahora está en nuestro corazón. Dice, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y en 1 de Pedro 1, 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto nos queda grande a veces, ¿eh? ¿A quién le queda grande a veces eso? Como Dios es santo, sean ustedes santos en toda su forma de vivir. Que Dios nos ayude.
que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque sigue diciendo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Él es santo. Por ende, nosotros necesitamos caminar hacia la santidad. Ahora quiero darle un datito. Estos son puros hechos, como le llaman, hechos que no pueden ser quitados de la palabra. Hay un punto de convergencia entre la santidad de Dios y su gloria. Ambos están íntimamente relacionados. Su santidad y su gloria. Y cuando un ser humano, o sea, usted o yo, pasamos esa línea, las cosas no terminan bien. Gracias a Dios, ninguno de los que está aquí hemos pasado esa línea, porque si la hubiéramos pasado no estuviéramos aquí. Hay algunos ejemplos. Moisés y Aarón no santificaron al Señor cuando Moisés golpeó la roca. Yo pensaba que Moisés era el único culpable, pero cuando leo el texto bien, con profundidad, Aarón estaba metido en la colada. Y los dos tomaron. Pero a Aarón ni siquiera se le permitió ver. Por lo menos ahí hubo una negociación entre Dios y Moisés y Dios. Y se le permitió ver. Cuando debió solamente hablarle y no pudieron llevar a la congregación a la tierra prometida. Cuando habla el Señor, no me santificaron. Otro ejemplo, Nadab y Abiud fueron quemados por Dios al ofrecer fuego extraño en el tabernáculo. Ellos pensaban que podían comprar desodorante ambiental de otra marca. Ellos pensaban que podían salir y bueno, vamos a hacer una mezcla. Ahí es cuando la creatividad se vuelve un problema. Ahí es cuando la creatividad se vuelve un estorbo. Porque cuando Dios nos dice una cosa, nosotros tenemos que hacer eso, ¿sí o no? Pero nosotros nos volvemos creativos. No, yo voy a hacer un ajuste a esta instrucción del Señor, porque esa instrucción del Señor está demasiado fuerte. Así que fueron consumidos, Levítico 10, 1 al 3. Usa fue muerto por tocar el arca de Dios cuando los bueyes tropezaron. ¿Ves que Dios no negocia con su santidad? ¿Había buena intención o mala intención en Usa? Buena. Los bueyes tropezaron y el arca iba para el piso. ¿Qué hizo Usa? La trató de tomar y cayó fulminado. Los hijos de Elí, el sacerdote, fueron muertos porque menospreciaban las ofrendas de Dios. Lo que era santo, ellos lo menospreciaron. El rey Usías cayó enfermo de lepra después que se enojara por ser confrontado por los sacerdotes por intentar quemar incienso en el altar del incienso. Nosotros podemos, ya Dios no trata de esa forma todo el tiempo, porque tampoco en el Antiguo Testamento se hizo, pero Dios era el único que puede definir cuándo pasamos la línea. No es que todo el que se muere de repente es por eso, tranquilos, Dios es soberano. Pero cada uno va a tener que rendir cuenta a Dios. Cada uno va a tener que enfrentar ese tribunal. Dios nos comunica también su santidad al santificarnos. Nuestra santificación es un proceso dinámico y relacional donde la fuente y el propósito de nuestra santidad es la santidad inherente de Dios. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo habla de dos cosas. Uno, que hemos sido santificados. Yo pensaba que se iban a poner contentos con eso. Hemos sido santificados por Cristo Jesús. Hemos sido hechos santos.
Pero este versículo habla de dos partes de la santificación. Primero, la posicional. Ya tú y yo somos santos ante el Señor. Y la segunda es el proceso, la condicional. Dice allí, llamados a ser santos. Quiere decir que ese es un camino de toda la vida. Seguid la paz con Dios, dice Hebreos 12:14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién quiere ver al Señor? ¿Quién quiere ver al Señor? ¿Y qué necesitamos ser entonces? Por último, Dios está por encima de todo, su soberanía. La soberanía de Dios es una cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Me encanta. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones, pero Él solo actúa en conformidad con su carácter, lo que significa que sus acciones no son ni arbitrarias, sino confiables. O sea, porque como Él, usted sabe que Dios no tiene recurso de apelación, ¿no? O sea, lo que Él dicta, eso es. Uno puede pedir y Él puede en su soberanía conceder. Pero sobre el juzgado de Dios no hay otro juzgado. El juez supremo. Entonces, esto quiere decir que Dios es soberano en propiedad. Es dueño de todo. Repite, hermano, conmigo. Dios es dueño de todo. Tóquese la cartera. ¿Tiene la cartera ahí? Las tarjetas de crédito. Puede ser que no tenga ni un solo centavo en efectivo. Y mírelo, diga, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de su cuenta bancaria. Dios es dueño de su casa. Dios es dueño de su familia. Dios es dueño de su hijo. Dios es dueño de su mascota. Dios es dueño de todo. Ay, hermano, y del terrenito ese que tengo ahí, es dueño del terrenito. Soberano en propiedad. Título de propiedad universal. Dios es soberano en autoridad. Tiene derecho absoluto sobre todo lo creado. Y a veces nosotros nos ponemos a pelear con Dios. Hermano, si somos sinceros, hay gente que no pareciera peleona, pero por dentro son peleones. Ah, mira uno allá, ¿ve? Ese hombre está clarito. ¿Quién ha peleado por Dios por dentro? ¿Quién ha tenido esos enfrasques? ¿Ah? Cuando no nos gusta algo que sucede y nos ponemos rezongones, así mismo. Me gusta esa palabra, bien así. Pero Dios tiene autoridad sobre todo. Y lo que más me gusta, Dios es soberano en control. Lo voy a repetir. Dios es soberano en control. Dios es amo. Toda la creación le pertenece y le hace caso. Amo del universo. Es soberano en lo inmenso. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Estamos hablando que es soberano sobre el universo, en lo inmenso. Otro, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que diga, why you do it? ¿Qué haces? ¿Alguien le puede decir eso a Dios? Pero también Dios es soberano en lo pequeño. Mire esa belleza. Soberano en lo pequeño.
¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra. Ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. ¿Tú has visto alguna palomita de esas que cae a tierra muerta? Dios lo sabe. Y ahora viene con nosotros. ¿Y cuánto en cuanto a ustedes? Agárrese el cabello. Yo tengo algunos. No venga con... Déjese esa bajunesa. Yo tengo algunos. Cada cabello de su cabeza está contado. Quienes glorifican al Señor, quienes dan gracias porque cada cabello de tu cabeza está contado. ¿Sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza? Ni tú ni yo lo sabemos. Algunos los están sumando y a otros los están restando. La operación cambia, pero Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él sabe cuánto tienes necesidad. Él sabe qué es lo que te aflige. Él sabe qué es lo que te falta. Así que no tengan miedo. ¿Tienes miedo? El Señor te dice hoy, no tengas miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. La soberanía de Dios es ejercida por Dios junto a sus otros atributos. Así que podemos decir que su soberanía es santa, es todopoderosa, es benigna, es misericordiosa. El Dios soberano está en total control de mi vida. Ante las dificultades y las injusticias podemos confiar en su plan soberano. Efesios 1:11 dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan, y sus planes son perfectos. Ponte de pie. Si Dios a ti te ha dado una palabra, ese Dios inmutable que no cambia, ese Dios inmutable que es digno de confianza, y Dios te ha dado una palabra, ya sea por un familiar, ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación económica, ya sea por... Sal de tu asiento y ven a rendirle honor al Señor, porque ese digno de confianza te va a responder esa palabra. Sus palabras no caen a tierra. Dios te habló y Dios te dijo, y todavía no has recibido eso. El que es digno de confianza va a responder. Acércate más al altar. Dios te dio esa palabra. El Dios inmutable que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, quiere que te apropies de esa confianza. Ese Dios que tiene una santidad absoluta quiere que tú y yo seamos más santos. Necesitas fortalecer tu vida espiritual. ¿En qué necesitas ser santificado? Por último, ese Dios soberano. Me encanta la soberanía de Dios. Nadie puede ir por encima de Él. No tiene a nadie al lado, nadie arriba. La soberanía de Dios me garantiza que Él tiene todo el control, que no necesitamos tenerlos nosotros, porque si Él tiene el control, entonces su voluntad está garantizada. Eso me debe hacer vivir diferente, con menos ansiedad, con menos preocupación,
con menos turbación, con menos miedo, porque Él es soberano en propiedad, es dueño de todo, soberano en autoridad, tiene derecho a decidir sobre todo y es soberano en control, amo del universo. Ese es el Dios que está siguiendo. No es un héroe de Marvel, no es una figura de una película de ciencia ficción. Es el santo, santo, santo.